Larga, entonces tenemos que ir bueno, un poquito de prisa con la... No nos vamos a enrollar mucho con la presentación, nunca lo hacemos. Porque luego sí que nos gustaría comentar algo de la película y de la novela de Nabokov después de verla. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de Cine, Literatura e Historia Un niño me está mirando, hoy dedicado a Lolita, de Stanley Kubrick, dirigida en 1962, basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov, del año 55, publicada en el 55. Ambos, Kubrick y Nabokov, compartían el gusto por la perfección, por la exhaustividad. Kubrick en cuanto a la imagen y Nabokov en cuanto a la palabra, y ambos contribuyeron a crear el arquetipo de Lolita. Así que hablaremos de la niña, hablaremos de ese arquetipo y por supuesto de Nabokov y de Kubrick. David, ¿verdad? Pues sí, porque vaya dos personajes y vaya dos autores. Desde luego es un reto al alcance de muy pocos autores. Lolita ya entonces era una novela famosísima de la que todo el mundo hablaba y por entonces un bestseller, ¿no? Y que había suscitado mucha polémica y todo eso. Y claro, Kubrick viene de un éxito tremendo como era Espartaco y tenía libertad, carta blanca para hacer lo que quisiera, y lo que hizo fue afrontar este reto dentro de un argumento tan complicado, tan polémico, y en una sociedad que no es la de ahora, claro, y con unos comités censores que eran duros. Entonces, bueno, perdón, que sí. No es la de ahora. Ahora Lolita no se hubiera podido, no sé quién hubiera publicado Lolita y bueno, quién sí. haría ahora Lolita, ¿eh? Bueno, tuvimos otra versión en el 90 y pico, 97, de Adrian Lyne, y es un mito al que siempre se vuelve el cine, con otros nombres y con otros argumentos y otras épocas, pero es verdad que yo le doy sobre todo valor en su momento también un poco el acto pionero de decir, oye, esta novela de la que todo el mundo está hablando, él ya había comprado los derechos antes, por supuesto, vamos a llevarla al cine. Y claro, no era cualquier director. Kubrick es uno de los grandes de la historia, es uno de esos nombres, una vaca sagrada, y desde luego el resultado está a la altura. Siempre que vemos estas películas tendemos a comparar con el libro, ¿no? Y siempre sale ganando el libro, invariablemente. Hay pocas películas que estén un poco a la altura o que ofrezcan una lectura interesante, ¿no? Que propongan algo, no tiene por qué ser una traslación literal en imágenes de lo que es el libro. Y esta película yo siempre la pongo como ejemplo de adaptación digna, justa y sobre todo valiente de una novela que lo tiene todo y que es uno de los grandes clásicos del siglo XX, claro. Bueno, a ver si nos da tiempo al final a comentar esto un poquito, porque sí que hay bastantes cosas que difieren de la novela, sí. Luego lo comentamos. Ahora vamos a ver Lolita de Stanley Kubrick. Hoy una niña no nos está mirando porque es ella la que es observada obsesivamente. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que hemos visto. Lolita de Stanley Kubrick del año 62, que se anunciaba en su estreno como ¿quién se ha atrevido a hacer la película de Lolita? Eso era un poco el reclamo, ¿no? Para la gente, porque como hemos dicho al principio, Lolita en el año 62 ya era todo un bestseller, se vendió muchísimo, costó que se publicara. Se publicó primero en París, porque en Estados Unidos a Nabokov le negaron la publicación varias editoriales. Fue la primera novela que escribió Nabokov en inglés y bueno, al final se la publicaron en París una editorial, Olympia Press creo que fue, que bueno, estaba especializada en literatura erótica. Y en el 58 en Estados Unidos, como tuvo mucho éxito en Europa, la publicaron en Estados Unidos, y Kubrick y Harris, el productor, se hicieron con los derechos
de Lolita, pues en cuanto se publicó en Estados Unidos, yo creo, ¿no? Para rodarla, tardaron un poquito en rodarla, convencieron a Nabokov para que escribiera el guión. Él al principio se negó, pero después dijo que soñó, que tuvo un sueño. Nabokov era así, y dijo que sí, que iba a escribir el guión con Kubrick. Ellos dos se entendieron bastante bien. Escribió un guión de 400 páginas, claro, eso era imposible llevar a la pantalla, 400 páginas. Y al final Kubrick hizo lo que quiso. Nabokov no se enfadó. Al contrario, siempre dijo que la película le parecía estupenda y que los 4 actores principales eran una auténtica maravilla. Él no se enfadó, de hecho luego dijo que publicaría, y creo que sí que lo llegó a publicar, Nabokov el guión original, su guión original sobre Lolita. Y vamos a empezar por el principio de la película, porque claro, esta película tuvo que pasar ciertos filtros, ¿no? No se podía rodar tal y como es la historia. Si habéis leído el libro, claro, el libro tiene una parte más erótica, ¿no? Que la película. La película es como mucho más romántica dentro de que la historia es lo que es, no nos vamos a engañar. Es pues un adulto que corrompe a una niña. Sí, al final habla de pederastia, pero es verdad que en la película te lo envuelve todo con un halo de romanticismo, y se fija menos en la parte erótica, en parte porque claro, había que pasar la censura y cómo ibas a poner en imágenes. Una cuestión importante es que Lolita en la novela es bastante más joven, claro. Claro, tiene es que 12 la novela años. tiene 12 años. Y aquí en la película, pues bueno, cuando eligieron a Sue Lyon, tenía 13, a punto de cumplir 14, y cuando acabó el rodaje tenía 16 años ya. Y además la vistieron y la peinaron para que pareciera un poquito más mayor. Pero claro, la novela es una niña de 12 años. Bueno, claro, esa era difícil. Y como habéis visto cómo ha empezado la película, ¿no? La intro, con esa pintándole las uñas de los pies. Esa es una de las partes que se eliminó de lo que habían escrito en el guión originalmente, que eran imágenes de niñas, lo que Nabokov en la novela llama ninfulas, y que ya es una palabra que inventó el escritor y que se ha incorporado, creo de hecho que está en la RAE, ninfulas, que son esas niñas de entre 9 y 14 años que despiertan deseo sexual. Hay que tener claro que el término ninfula, y esto ya lo dijo siempre Nabokov, solo existe en la mente. Las ninfulas solo existen en las mentes de los pervertidos. Y Nabokov siempre declaró que Humbert era un pervertido. Él lo llamaba ninfulóptero. Como era tan aficionado Nabokov a las mariposas, le gustaba atraparlas y coleccionarlas y todo eso, pues bueno, estableció un poco esta analogía, ¿no? Es verdad que lo interesante, yo creo, tanto de la novela como de la película, que es un tema que siempre se establece y que a lo mejor también ahora, aprovechando que tenemos unos minutos para conversar y que podéis intervenir en cualquier momento, es que claro que en ambos casos, tanto la novela como la película, estamos asistiendo a la narración, que es el punto de vista del personaje protagonista, de Humbert. Entonces, claro, es muy interesante cómo tanto el escritor como el director, como Kubrick, nos sitúan en la mente, que siempre es una posición incómoda de este personaje tan complicado, ¿no? Y es apasionante asomarnos a este abismo que desde fuera, aquí sentados tranquilamente, lo podemos ver con un poco de pavor, ¿no? Pero bueno, es curioso porque a mí no me extraña nada que Kubrick se interesase por esta novela, porque tiene mucho que ver con su mundo, ¿no? Con este mundo un tanto obsesivo, ¿no? De cómo las pasiones son capaces de arrastrar a las personas aparentemente cuerdas y llevarles a lugares complicados, ¿no? Y estas historias de descenso también moral, ¿no?
el tema de los códigos, de las leyes que rigen en la sociedad. Bueno, todo esto siempre está presente en sus películas en mayor o menor medida, y está también en Lolita, y es muy, muy interesante. No sé si queréis también aportar algo, si habéis leído la novela, cómo podéis comparar un poco todo esto. Una de las diferencias entre la novela y la película es que la estructura cambia. La película comienza por el final, ¿no? Por la muerte de Quilty. Una estructura circular, ¿no? Una estructura circular, eso es, con el coche, que parece todo un sueño, ¿no? Que se mete en ese paisaje con niebla, un sueño, una pesadilla. Y es que, claro, a Nabokov le parecía que la novela empezaba a perder interés, aunque le parecía increíble y buenísima, porque de hecho lo es gran literatura. Le parecía que empezaba a perder un poco interés, o que podía perder interés el espectador, cuando Humbert conseguía su objetivo, que era acostarse con la niña, que eso pasa a mitad de la novela y a mitad de la película. Entonces dice, ¿qué podemos hacer para que el espectador, en este caso de cine, no pierda el interés? Porque si llegamos ya a la mitad y el protagonista ha conseguido el objetivo, bueno, pues vamos a poner en primer lugar el asesinato de Quilty, y que se pregunte el espectador, que se quede hasta el final para ver por qué mata a este hombre, por qué le mata, y por eso cambia el... Que el personaje de la novela tiene mucha menos repercusión, claro. Claro, es que para los que no hayáis leído la novela no quiero destripar mucho, pero tanto a Nabokov como a Kubrick les apasionaba el juego. Ambos eran grandes jugadores de ajedrez, y en sus trabajos siempre utilizan tramas, triquiñuelas, nos dan muchas pistas, ¿no? Y el personaje de Quilty te va dando pistas constantemente. Nabokov en la novela, lo que pasa, claro, lo hace tan bien que no te das cuenta, hasta casi no te das cuenta, bueno, sí que te das cuenta que que es un pederasta el que está escribiendo, porque está tan hermosamente escrito, el lenguaje es tan colorido, incluso tan visual. De Nabokov, que dices, qué maravilla, claro, juega contigo cuando lees la novela, porque no es que pienses que esté enamorado, claro, te parece atroz lo que está describiendo Humbert, pero está tan bellamente contado, elige un lenguaje tan hermoso para contarlo. Es muy cinematográfico. Claro, que caes un poco en el juego, y es la trampa que te pone un poco Nabokov. Porque estamos metidos en la cabeza, más bien. En la cabeza de Humbert. Claro, otra cosa a tener en cuenta, que es lo que decías tú antes, David, es siempre la visión de Humbert. Nunca sabemos lo que está pensando realmente, ni lo que siente Lolita. Lo podemos imaginar como lectores o espectadores que somos, ¿no? Pero la visión que nos transmite de ella es siempre la de su... Sí. De hecho, bueno, es una novela fascinante por muchísimos motivos, pero también es fascinante por cómo se mantiene a día de hoy. Es una novela que hay que seguir leyendo porque es inagotable. Y a mí hay un tema fascinante, y es comparar las dos portadas. Eso, claro, cómo ha ido cambiando la imagen del arquetipo de Lolita, ¿no? Que es este que vemos aquí, que esta es la imagen que se utilizó para la promoción de la película, que de hecho, bueno, es el rostro de Sue Lyon, que ya puso rostro a Lolita casi para siempre, ¿no? Con estas gafas de corazón que realmente no salen en la película, y con una piruleta también con forma de corazón. Claro, al final nos vendieron, y el cine y la literatura pues jugó mucho con la imagen de Lolita, y se utiliza ya como casi no adjetivo, no, pero para cuando quieres denominar pues a una actriz joven o a una modelo, tiene pose de Lolita, o ¿no? Muy sexualizada, o una niña muy sexualizada, es una Lolita, pero claro, se decía de una manera muy liviana, muy... Y ahora, que me imagino es a lo que ibas, David, cómo ha cambiado también, cómo vemos ahora la imagen de Lolita, las nuevas ediciones de Lolita, cómo nos la presentan aquí, como una muñeca rota, como una niña, una joven atravesada por una tijera, una muñeca a la que le dan cuerda. Menos mal que nos empezamos a dar cuenta, ¿no?, de lo que le ocurrió a esta niña. Hay una entrevista a Nabokov que os invito a ver en YouTube, es súper interesante. Se la hacen en uno de los programas culturales más prestigiosos europeos, apostó
un espacio de televisión, de literatura francés, le hacen una entrevista a uno de estos popes de la crítica literaria francesa, le hace una entrevista a Nabokov y le pregunta por Lolita y le dice, ¿no le molesta a usted ser recordado siempre como el autor de Lolita, esta niña perversa? Y claro, y Nabokov, muy bien contestado, le dice, Lolita no es una niña perversa, es solamente una niña que ha sido corrompida por un pervertido. Claro, y el otro se queda que no sabe dónde meterse, porque no había entendido nada de la novela. Es muy interesante ver cómo también está también escrita, que es lo que os decía antes, de cómo juega Nabokov con nosotros, que claro, que llegamos a comprar casi la versión de Humbert Humbert. Bueno, es un mito que se va renovando, que tampoco lo inventó él en realidad, pero bueno, que es interesante esta perspectiva que nos da sobre el tiempo, ¿no?, y sobre la sociedad en la que vivimos. Y luego están los actores a los que admiro tanto Nabokov en esta película. Uy, que nos vamos a tener que ir ya, que están maravillosos. La biblioteca cerrará sus puertas. Gracias. Que están maravillosos. Peter Sellers, al que le da muchísimo protagonismo, improvisó mucho durante el rodaje, porque además a Sue Lyon la costaba mucho al principio, estaba muy rígida diciendo el papel, entonces Kubrick les dijo venga a improvisar, y claro, Peter Sellers era único improvisando. Shelley Winters también está fenomenal, como que un papel que me recuerda mucho, si habéis visto La noche del cazador, que hace también de mujer sufridora, Shelley Winters con Robert Mitchum en un papel bastante similar, ¿verdad? Sí, bueno, se le daban muy bien estos personajes de mujer vulnerable, prototipo de este tipo de... Ella misma lo dice, ¿no? Mujer romántica americana que sufre, no sé qué dice. Bueno, lo hace muy bien, la verdad es que son grandísimos actores. Kubrick siempre, sus películas, una de las características es la interpretación de los actores, claro, son increíbles, y sobre todo, bueno, siempre se habla de los adultos, pero Sue Lyon está espectacular, es impresionante lo que hace con la edad que tiene, la soltura, la manera de manejar los diálogos, la manera de moverse, a mí me sigue maravillando. Sí, desgraciadamente su carrera no fue muy larga, luego hizo La noche de la iguana con John Huston y hizo otra también, ahora no recuerdo. Bueno, con John Ford hizo Siete mujeres hizo, y poco más. En España hizo una película con Eloy de la Iglesia, puede ser, sí, en los años que además es una especie de Naranja Mecánica a la española, pero no, luego ya se retiró porque no la llamaban para papeles y acabó muy desencantada del cine. Sue Lyon, pero sí que para hacer su primera interpretación hace un gran papel. No sé si queréis, es que hoy nos queda muy poco tiempo, vamos un poco acelerados, no sé si queréis comentar algo que os ha parecido, si habéis leído el libro, si habéis visto más películas de Kubrick, no sé, alguna... Sí. Yo sí leí el libro hace unos años y sí que noto una diferencia entre libro y película, en el sentido que yo creo que habéis abundado ya, en el sentido de que en la novela hace más hincapié en el aspecto sexual, erótico y demás, mientras que la película es más, tiene una escena que sí que es la de la primera habitación de hotel, que parece que induce un poco a ir por ahí, pero no se sabe si es por el prestigio que uno ya tiene cuando ha leído la novela. Pues al final pues acaba en la cama, casi es una escena un poco cómica y demás, lo reviste ahí, ¿no? Y a mí, bueno, yo creo que en cualquier caso el papel de víctima de Lolita está en la novela y está en la película, ¿no? En un caso es víctima, digamos, de la sexualidad del hombre, aunque queda muy difuminada para mi gusto, y en este caso es víctima de la obsesión, es decir, una patología y demás, ¿no? Y yo lo que me pregunto, en definitiva, es por qué en la novela se expresa de esa forma en el 55, ¿no? En una sociedad que todavía, en fin, sería muy duro estar. Mientras que en la película cambia, pero cambia al aspecto
de la obsesión, ¿no? Yo mi interpretación es que es mucho más aparatosa ese mensaje en el cine, en la imagen, que en la novela. Claro. Una consideración. Y no se lo hubieran permitido, claro, rodar escenas. Es que hacer cine es muy caro. Entonces nadie va a financiar una película que traslade literalmente esta novela. No, efectivamente, la censura en ese caso. Claro. Y la manera de que el proyecto saliese adelante era suavizarlo. A mí me gusta cómo Kubrick, porque a ver, aquí en los títulos de crédito hemos visto que Nabokov es el autor del guión. En realidad no, en realidad el autor es Kubrick, que es el que cogió esa pila de folios. Bueno, ni siquiera eran folios, eran fichas, eran documentos dispersos, porque no era un guión, era un bosquejo más bien, y con eso construyó un guión. Entonces me gusta mucho cómo maneja los diálogos siempre con un doble sentido, cómo está jugando todo el rato, sugiriendo, con la puesta en escena también. Entonces, bueno, eran formas de no ser tan explícito cuando no se podía, claro. Hay una escena cuando está con Shelley Winter en la cama, que está mirando el retrato de Lolita. Claro, eso es eso pasó la censura, eso era arriesgado, pero pasó la censura. Y esto es muy bueno porque está el retrato de Lolita en una mesilla y en la otra mesilla está la pistola. Es también un juego del destino. Claro. Y bueno, aquí en la película no cuentan cómo acaba Lolita. Y no lo vamos a contar porque la novela sí que... Que por cierto, todo este material que está aquí, que tiene que ver con la película, con Nabokov, con Kubrick, está a vuestra disposición si os lo queréis, llevar, que son libros, películas relacionadas con el tema. Luego tenemos, por mencionar un escritor español que tenemos sobre la mesa, que es Lorenzo Silva, que escribió La flaqueza del bolchevique, que también hay peli, que bueno, es un poco también tema Lolita, ¿no? Podemos decir, una novela interesante. Y os recomiendo también este ensayo que ha salido, creo que salió el año pasado, Hombres fatales, que aquí le da la vuelta a todo este tema de bueno, quién es realmente... ¿Quién mira? ¿Quién está observando la visión del hombre aquí en Hombres Fatales? Está muy bien. No sé si queréis comentar algo más, no nos queda mucho tiempo. Lo que os haya parecido interesante de la peli o del cine de Kubrick, de la novela. ¿La habéis leído? Sí, ¿no? Sí. ¿Y la película la habéis visto? No es... Siempre hay otras películas que hemos visto de Kubrick, ¿no? Todo el mundo ha visto El Resplandor o Espartaco. Esta no es de las más famosas, pero es apasionante. A mí me fascina cómo está hecha, cómo esos planos largos, pero que no lo parecen, cómo juega el decorado, es todo construido. O sea, nunca estuvieron en Estados Unidos, esta película se rodó en Inglaterra. Pero está filmada como si estuvieran allí, toda la casa del principio está, bueno, esta locura que tenía Kubrick de controlarlo todo, ¿no? Y de construir pequeños mundos herméticos encerrados en un sitio. Oswald Morris es el director de fotografía, creo que el trabajo que hace con el blanco y negro es impresionante, la iluminación. Me gusta mucho cómo es de las primeras películas, digamos, con presupuesto, que no sean de serie B, que empiezan a retratar esta América profunda de las carreteras, de las gasolineras, de los moteles. Ahora que estamos muy acostumbrados a ver eso en el cine, pero entonces no lo era tanto, ¿no? Y me resulta fascinante. La verdad es que Kubrick es uno de los grandes directores, no solo por sus películas conocidas, sino, bueno, esta lo es mucho, pero que es una maravilla, vamos. Bueno, y os habéis fijado esos traveling que hace, que radiografía en la casa. Está sí, como, claro, pasa de una habitación, por no cortar, pasa de una habitación a otra y va la cámara siguiéndolos. Incluso de un piso a otro también. De un piso a otro, es increíble cómo hace eso Kubrick. Sí, es una destreza impresionante. La verdad es que a día de hoy sigue sorprendiendo todavía. Desde una modernidad tremenda, vamos. Bueno, pues que nos tenemos que ir, que no nos sí, que ya nos van a cerrar. Muchas gracias.